Oli, el distintivo H pues nace ante una necesidad de prevenir enfermedades que se transmiten por los alimentos. Y estas enfermedades, pues bueno, que fueron dando mala imagen a nuestro país, pero además de la mala imagen repercutió económicamente en nuestro país también. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay que poner una medida, una herramienta. Y entonces, para que nosotros podamos como entender un poquito más, o algunos de ustedes seguramente ya están como inmersos en este tema, pues aquí vemos que ahorita en este tiempo de pandemia, podemos prepararnos también y ver que el distintivo H es un aliado también para nosotros ante esta situación. ¿Por qué? Porque también nos va a ayudar a prevenir cualquier tipo de enfermedades, pues que sean transmitidas por los alimentos, pero en este caso, cuando nosotros tenemos un establecimiento que prepara y sirve alimentos, ¿qué hay? Pues hay que cualquier superficie puede ser contaminada. Una mesa, un pasamanos, una pared, todo puede ser contaminado y entonces cada día nosotros tenemos que buscar nuevas formas para prevenir esta contaminación, ¿sí? Bueno, fíjense, aquí quiero compartirles esta parte porque se me hace súper interesante. Es una breve reseña de intoxicaciones en restaurantes internacionales. Estos restaurantes no son cualquier tipo de restaurantes. Son restaurantes que han sido catalogados como los mejores restaurantes a nivel internacional. Y uno de los que a mí más me llama la atención es con este chef que es Bright de Londres, de Fat Dog, es del Heston Blumenthal. El chef cerró el restaurante un mes por decisión propia. Fíjense que este chef tuvo la mala fortuna de Fat Dog que ha vivido 2 episodios de intoxicaciones, bueno, enfermedades transmitidas por los alimentos en su restaurante. Tristemente por una bacteria que pues, es un virus, se llama norovirus. Después, él volvió a repetir esta misma situación con 21 empleados en otro restaurante. De hecho, a mí me llamó mucho la atención el titular del periódico porque decía, sabotaje o maldición. Que el chef vuelva a vivir una situación, primero con 40 personas enfermas por alimentos contaminados y en la segunda por lo mismo, ahí fueron empleados, 24 comensales y 21 empleados, ¿sí? El otro caso que fue muy mencionado en 2013 fue de el restaurante Noma, que está en Dinamarca. Uno de los chefs más reconocidos, René Redzepi, y siempre en esta parte, con todo el respeto de todos ustedes, yo digo, uno de los más guapos chefs, pero más preparados también. Y fíjense, tuvo esta mala fortuna con el mismo virus, norovirus. El norovirus que enfermó a 60 personas en su restaurante. Eso le hizo también, pues imagínense, pagar pues médicos, medicinas y muchas otras cosas. Y también él se tomó un descanso porque dijo que era tanto trabajo que ya tenían reservaciones casi hasta para un año, año y medio. Y verse de pronto inmerso, la capacidad de sus restaurantes de 150 personas y que 60 se enfermen, pues la verdad es que fue algo muy lamentable. Tristemente, en el momento en que él tuvo este brote, se denomina, ¿qué pasó? Que él 2 años anteriores había obtenido la estrella Michelin por el mejor restaurante a nivel mundial. Al menos estuvo catalogado. Era su segunda estrella y en ese año estaba nominado bueno, dicen que estaba nominado, sin embargo, el hecho del brote, sino porque realmente la votación no fue suficiente para que él, para que, ¿nos ayudan con el micrófono, por favor? Gracias.
Y en este caso, pues bueno, ese fue, actualmente, bueno, ya tiene una tercera estrella Michelin, un Michelin, como dicen ellos, el restaurante Noma. Luego viene el restaurante Dinner en Londres, que es el mismo chef de Fat Dog que tiene esta situación, ¿sí? Sí se ve aquí que estoy compartiendo, perdón, aquí está, ¿verdad? Como estoy compartiendo la pantalla, no sé si también se veían los cuadritos. Bueno, en España, el restaurante Riff, el año pasado, comandado por el chef Bert Nuller, se reportan 28 clientes que habían concurrido al restaurante y aquí lamentablemente fallece una mujer. Cuando esto pasa, bueno, es todavía más terrible. Cuando hay un deceso por los alimentos que se prepararon en el restaurante, el desprestigio pues corre más rápido, ¿sí? Entonces, bueno, les pongo estos ejemplos que son chefs internacionales, restaurantes que han tenido una aceptación a nivel internacional muy alta y que sin embargo la rapidez, las prisas, el no llevar un control determinado, genera en esta situación, ¿sí? Deriva en esta situación, en que podemos tener personas enfermas y que tenemos la responsabilidad, pues, de responder al compromiso que nosotros tenemos, ahora sí que legal, cuando servimos un alimento y pues aparte dañamos la salud de otras personas. Muy bien. Una enfermedad transmitida por los alimentos puede ser, bueno, se clasifica en 3 tipos. Son infecciones, intoxicaciones y toxinfecciones. Una infección se da cuando una bacteria o un microorganismo está presente en el alimento vivo, ¿sí? Si está vivo, va a poder reproducirse dentro de nuestro organismo y entonces yo les comento, va a generar como una invasión a nuestro cuerpo y eso va a empezar a afectarnos. Nos va a dar temperatura, nos va a dar diarrea. Una infección puede manifestarse en 24, 48, 72 y algunas infecciones virales, por ejemplo, en el caso de la hepatitis, pueden no manifestar síntomas hasta incluso después de un mes, ¿sí? Y las infecciones parasitarias, por ejemplo, hay parásitos como la solitaria, que puede estar en una persona y la persona pues no manifiesta como muchos síntomas o problemas, sino lo único que tiene es que está exageradamente delgado. ¿Y qué pasa? Que pues está contagiando, contaminando a otras personas, porque los casos que están registrados es que una persona puede tener una solitaria hasta por 13 años y puede llegar a medir hasta 18 metros. Entonces, imagínense ustedes, y la persona pues no se da cuenta o no tiene como, o no, ya se acostumbró a vivir con los síntomas, digamos de una manera. Y en el caso de los virus, pues el norovirus que les he mencionado ahorita es uno de los que es muy agresivo. O sea, ese rápidamente en 24 horas te está dando información, te está dando problemas. Una intoxicación es diferente. Una intoxicación te puede dar síntomas desde el momento en que el cliente está comiendo el alimento y hasta 6 horas después. Y normalmente la intoxicación se presenta con vómito. ¿Por qué? Porque es como el cuerpo está reaccionando como si tuvieras un envenenamiento. Está tratando de sacar como la toxina o aquello que te estás generando daño. Las intoxicaciones pueden ser por toxinas naturales. ¿Cuál sería una toxina natural? Una de las más comunes es la del pez globo, que se come mucho en Japón. Ya ven que el fugo famoso, que es incluso la toxina, está de manera natural en la carne del pez, pero también tiene mucho que ver con la forma en que cortan el pez para que la toxina no se propague en grandes cantidades. Esa sería una toxina natural. Hay otros alimentos también, por ejemplo, como la nuez moscada, que si la usamos en exceso también puede causar una intoxicación.
La otra son los insecticidas o los pesticidas, que también si nosotros no lavamos adecuadamente los vegetales, pues puede también provocarle una intoxicación a una persona. O animales o plantas tóxicas, ¿sí? También las toxinas de las bacterias. Hay aquí algunas, aunque se clasifican dentro de infecciones, las toxinas de las bacterias también pueden causar intoxicación. Y las toxinfecciones, que son normalmente producidas por bacterias que cuando nosotros las consumimos generan o desechan sus toxinas dentro de nuestro organismo. Aquí es importante, bueno, cuando hablamos de una toxina de una bacteria, es como cuando nosotros, por ejemplo, hacemos mucho ejercicio, bueno, sudamos, las toxinas están saliendo por medio del sudor, por medio de materia fecal u orina. En el caso de la bacteria, pues es la forma también cuando come a través de la pared celular, hay una presión por el agua, llamémosle así, se llama presión osmótica, que también hace que elimine las toxinas. Esas toxinas las deja en el alimento y al momento en que nosotros ingerimos el alimento nos causa una intoxicación. ¿Sí? Bueno. Bueno, el distintivo H es un reconocimiento que otorga la Secretaría de Turismo a quienes. Bueno, también es avalado por la Secretaría de Salud. ¿Quién puede obtener un distintivo H? Pues todas las empresas que son establecimientos fijos que preparan y sirven sus alimentos. Por ejemplo, si yo tengo una cafetería donde preparo café y vendo pan que no preparo yo, no me podría aplicar un distintivo H. Tenemos otro tipo de distintivos que sí nos podrían aplicar. Pero un distintivo H es para un establecimiento, vamos a suponer, si yo tengo ya una cafetería que prepara hot cakes, que prepara huevos y además da café, o sea, doy desayunos, ahí sí ya me puede aplicar un distintivo H porque estoy preparando y estoy sirviendo el alimento. ¿Sí? Y eso en lo pequeñito. Ha sido tan funcional el distintivo H, fue diseñado para el área del sector turismo, sin embargo, tiene muy buena aceptación en donde en restaurantes, perdón, en comedores industriales, en hospitales y en guarderías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una garantía. Un distintivo H es para empresas que consideran que tienen la capacidad de darle mayor seguridad a su cliente. Bueno, si yo quiero obtener un distintivo H, ¿qué tengo que hacer? Aquí lo importante es que la empresa esté convencida y entonces la empresa determina que desea obtener el distintivo H. La empresa implanta el sistema de gestión del distintivo H y luego el consultor valida el sistema de gestión. La empresa ya una vez que nosotros decimos, bueno, sí, sí, ya estamos cumpliendo, se notifica y selecciona y contrata una unidad de verificación. ¿Qué es una unidad de verificación? Es una unidad de verificación de tercera parte autorizada, acreditada. Esta empresa demostró ante un organismo que es la EMA que tiene la capacidad de evaluar los sistemas que nosotros estamos implementando. Y esas empresas, bueno, son las que están acreditadas. Hay una lista en la EMA, hay varias aquí de manera local y a nivel nacional hay varias también. Entonces, esa empresa es independiente a Sectur, es independiente a nosotros como consultores y es independiente a la empresa, a la institución educativa, a la universidad, al restaurante, a cualquier empresa que haya implementado el distintivo H. Es independiente a todos nosotros y viene a evaluar que el sistema se haya implementado correctamente, ¿sí? Si cumplimos el 100% de los puntos críticos y el 90% de los puntos no críticos, entonces somos nosotros candidatos a recibir nuestro distintivo H. Ya quiere decir que si cumplimos con esto, nosotros ya podemos obtener nuestro distintivo H. ¿Sí? ¿Ok? El objetivo del sistema de gestión del distintivo H, pues bueno, el principal objetivo es establecer un proceso de gestión
que nos ayude a nosotros a mantener un sistema. ¿Por qué sistema? Que este proceso pueda ser repetitivo, que haya una forma específica de hacer las cosas, ¿sí? Que se reduzca la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos, que normalmente las conocemos como ETAs, que mejore la imagen del servicio, que aumente la satisfacción del personal de los manipuladores de alimentos. Fíjense, la imagen del servicio, la calidad del servicio es muy agradable cuando nosotros vamos a un restaurante, que recibamos un alimento atractivo a la vista, agradable al paladar y lo más importante, que no nos haga daño. Entonces, si nosotros cumplimos con esos, bueno, y aparte, bueno, el precio, ahí ya uno decide, ¿verdad? Porque pues hay lugares que yo digo, esto es un premio para cada uno de los que vamos. Entonces, este es lo bonito, que sea atractivo, agradable al gusto, el olor que sea muy atractivo también, un alimento súper delicioso, pero que también sea bueno y no nos cause daño. O sea, no nos cause daño a la salud, en que no nos cause una infección o una intoxicación o una toxinfección. ¿Sí? En el caso de la satisfacción del personal, fíjense que no hay nada más gratificante que ver a que las personas se sientan orgullosas de lo que hacen. Que cada una de las personas que trabaja en una institución de prestación de servicios de alimentos, llámese hotel, guardería, cualquiera restaurante, es impresionante cuando nosotros vemos que desde el que limpia sabe cuál es la conciencia que tiene en que el que pase un plato por su área tiene que garantizar que se lava y se desinfecta y que no va a ser una contaminación cruzada si va a manipular la basura y luego va a ir a recoger los platos a la lavaloza, o si va a hacer el lavado manual y ya dejó secando los platos, que no va a ser una contaminación cruzada porque ya agarró un trapo sucio o ya se agarró la cara o se secó el sudor y luego va a manipular los platos limpios, ¿sí? Es impresionante cuando la gente empieza a descubrir el valor de lo que aporta en la seguridad alimentaria. Y es aparte muy grato cuando la gente, ellos mismos se sienten orgullosos porque hay puestos en las empresas donde estos puestos, pues hay personas que pues muchas veces todavía encontramos que no saben leer ni escribir, pero sí saben cada cuánto tiempo se reproduce un microorganismo, sí saben qué es una intoxicación o qué es una infección, sí saben que la salmonela puede venir presente en un huevo o en un pollo crudo. Entonces, la gente misma se siente orgullosa de cómo va aprendiendo, porque de eso se trata, de que este trabajo se dignifique y se profesionalice, ¿sí? Entonces, por eso tenemos empleados o colaboradores más satisfechos. Bueno, ya decidimos que sí vamos a implementar el distintivo H. ¿Qué tenemos que hacer? Ya estamos decididos, ahora sí, vamos a hacerlo. Proceso de implementación. Primero, el compromiso del empresario. Que el empresario esté seguro de los beneficios que le va a tener el tener un distintivo H. Luego viene la capacitación básica. Capacitación básica de que tenemos que homologar el lenguaje, la higiene, que es desinfectar, que es lavar, que es limpiar, que es un punto crítico, que como se dice grados centígrados o grados Celsius. Bueno, aprovecho, se dice grados Celsius, ¿eh? Después que vamos a hacer un diagnóstico situacional. ¿Qué quiere decir? Un diagnóstico situacional es ver en qué nivel estamos, cómo arrancamos. No quiere decir que todo esté mal, que todo esté en ceros. Habrá sus lugares, habrá algunos lugares que tal vez sí estén en ceros, pero habrá otros que estén en 40, 60, 80%. A mí me tocó trabajar hace muchos años con un restaurante que ya pues tuvo muchísimos años ahí por la Expo aquí en Guadalajara. Es el proceso que me fue más rápido porque ellos ya tenían como, pues, noción y aplicaban, hacían todos los procesos.
Únicamente, pues bueno, no se habían decidido y la verdad nos llevó un mes la implementación porque llevaban su control de plagas y todo lo demás. Entonces, en ese diagnóstico situacional, pues prácticamente salió listo el restaurante y fue muy rápido, ¿sí? Luego viene la implantación. ¿O qué es la implantación? Llevar a cabo lo que hemos aprendido en la capacitación y además capacitación dirigida. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que trabajar con el personal, llevándolos, acompañándolos en los procesos. Por ejemplo, en ocasiones también trabajamos con el personal para enseñarles a hacer la limpieza de los utensilios, el lavado de la loza, el lavado del cochambre. Yo a veces les decía de broma que a veces soy la cochambrera más cara que hay en la empresa, ¿no? Porque estoy lavando cochambre con el personal a manera de enseñarles cómo se lava un plato, porque nosotros podíamos decir, ¿cuál es la ciencia de lavar un plato? Pues un plato se lava así y tan tan. No, pero bueno, hay una técnica específica para hacer el lavado de la vajilla o de la loza dentro de un establecimiento que proporciona un servicio continuo a personas diferentes, ¿sí? Y he aquí la importancia del lavado y desinfección, ¿sí? Eh, la cultura para la calidad de higiene, que realmente vayamos teniendo esa conciencia de lo que es la higiene y lo que es la calidad, ¿sí? También vemos la parte de la infraestructura, pisos, paredes, techos, puertas. Si dentro de lo que son las instalaciones nosotros tenemos como facilidades para que ingrese la fauna nociva, que son las cucarachas, los ratones, las moscas e incluso las aves, porque las aves en su plumaje tienen bacterias que en el momento en que vuelan, ¿qué hacen? Pues todas esas bacterias se van desprendiendo y van cayendo pues en los utensilios y en los alimentos. Luego dice estandarización de prácticas sanitarias. La estandarización quiere decir que todos hagamos similar el procedimiento, no similar, igual el procedimiento. Que el lavado de los platos es primero quitar los residuos gruesos, eso se llama escamochar. Luego, prelavar si es en una máquina lavalosa. Luego, prelavar. ¿Qué quiere decir prelavar? Quitarle los restos que le hayan quedado con agua. Luego, lavado, que es con jabón. Luego, enjuague, que es con agua. Y luego, proceso de desinfección. Todos tenemos que hacer estos pasos, ¿sí? Eso se llama estandarización de las prácticas sanitarias. Todos tenemos que hacer primero el 1, 2, 3 y luego el 4, ¿sí? Y luego ya una vez que nosotros vamos madurando el proceso, ¿qué quiere decir madurar el proceso? Quiere decir que vamos practicando, practicando, practicando y practicando. ¿Para qué? Para que esto se vaya haciendo una costumbre. Ya vamos haciendo evaluaciones en la capacitación digital, para revisar, a ver, ¿cómo vas? ¿Cómo se está haciendo el procedimiento? ¿Se está haciendo correcto? Ah, muy bien. Oye, no, lo estamos haciendo incorrecto. Entonces corregimos en la marcha y volvemos a practicar. Ya una vez que ya está muy bien, hacemos otra vez una verificación y evaluamos. Si ya tenemos más del 90% de los puntos no críticos cumplidos y el 100% de los puntos críticos cumplidos, entonces ya es momento de que nosotros pidamos la verificación oficial. Pedimos la verificación oficial y entonces ya una vez que nosotros cumplimos con ese requisito, nos dan nuestro distintivo H. ¿Sí? Bueno, son 3 elementos que se manejan, que el primero es para los coordinadores, donde vamos a prácticamente los mandos medios, supervisores, jefes de áreas o encargados de áreas, que es pues establecer el lenguaje de la higiene, el desarrollo humano, orden y limpieza, salud de higiene de los trabajadores, ¿sí? Que son esos 4 elementos. También luego viene la capacitación que es para todo el personal, que también es como todo lo que es salud e higiene de los trabajadores y lo que es el manejo higiénico de los alimentos. En la infraestructura que vemos, instalaciones físicas, que son todo lo que es pisos, paredes, techos, este, puertas, ventanas, eras, drenajes y baños.
Equipos y utensilios, pues todo lo que utilizamos para la preparación, las herramientas y los equipos, licuadoras, cacerolas, todo aquello que va a tener contacto con el alimento. Y la calidad del agua, el agua que vamos a utilizar para la preparación de los alimentos y el agua que vamos a utilizar ¿para qué? Para el lavado de las instalaciones, de los utensilios y de las manos del personal, ¿sí? Luego dice estandarización de prácticas sanitarias, en donde en la recepción tenemos que estandarizar la forma de que cómo vamos a recibir las materias primas, qué les vamos a revisar, cómo vamos a garantizar que realmente el alimento no vaya a venir contaminado desde el proveedor y eso nos vaya a generar un problema en nuestro restaurante. Hay una historia de, bueno, no es una historia, es un caso de la vida real de una persona que hizo un evento donde invitó a personas del medio político y artístico, pues muy famosas y muy allegadas a esta persona. Y entonces, pues quiso hacer un evento muy bueno de agradecimiento y resulta que el chef quiso abatir un poquito los costos y compró unas langostas que venían de una zona que estaba contaminada con cólera. Las langostas eran vivas y ya ven que se entregan con el agua. Entonces venían contaminadas con vibrio cólera, que produce cólera, y pues el agua, la mala manipulación hizo que se generaran contaminaciones cruzadas que a final de cuentas muchas personas invitadas al evento se enfermaron. Fue una infección alimentaria. Eso es una infección porque la bacteria estaba viva, llegó al alimento, llegó a la persona y en la persona se reprodujo y la verdad fue terrible. Pasaron muchos años y decían pues que todavía no podían controlar el problema, porque también el cólera la vibrio cólera es una bacteria de alta propagación. Entonces, ese fue el problema más serio que tuvieron ahí. Entonces, por eso es desde la recepción, ¿cómo vas a controlar que no ingrese un contaminante a tu establecimiento? En el almacenamiento también, ¿cómo vas a almacenar de tal forma que cuides todos los alimentos o todas las materias primas que te llegaron y que esas materias primas, pues bueno, en su área de almacén no se vayan a volver también una fuente de contaminación? En la preparación del alimento, también tenemos que buscar las formas adecuadas para preparar el alimento en, en lavado y desinfección de frutas y verduras, en cocción de los alimentos y en el servicio. Cuidarlo de tal manera que como son alimentos, son fáciles de contaminar y no, si no tenemos buenas prácticas de higiene, pues podemos contaminar los alimentos. Limpieza y desinfección. Aquí en esta parte, en la limpieza y desinfección, también nosotros tenemos que evaluar que nosotros debemos de asegurar que tenemos que limpiar y desinfectar tanto todas las materias primas que son, que pueden representar un riesgo en la preparación, como todas las superficies que van a tener contacto con el alimento y todo el entorno que rodea la preparación del alimento, ¿sí? Control de plagas, tenemos que tener un sistema de cómo vamos a controlar y eliminar las plagas, ¿sí? Normalmente, pues tenemos un calendario, tenemos un programa, no es así como que, ay, como que fíjate que viene una cucaracha, hay que hablarle al proveedor, porque no, pues, y cada 3 meses que venga, no. Debe de ser sistemático, debe de haber una calendarización, debe de haber mínimo una vez al mes un control con un proveedor que esté aprobado por la COFEPRIS y que maneje productos que son aprobados también COFEPRIS y que sean de uso urbano o doméstico, ¿sí? En el caso del servicio, también tenemos que asegurar las buenas prácticas en el servicio. Cuando tenemos un servicio de buffet, bueno, que ahorita con la situación de la pandemia, pues vamos a ver los cambios y modificaciones que se han realizado, pero también es importante que tengamos una estandarización de prácticas sanitarias con los meseros, las mesas y el área de servicio. En el área de un restaurante,
un comedor industrial o en una cafetería o donde se proporciona el servicio. Y el transporte, cuando nosotros vamos a transportar los alimentos, por ejemplo, si soy una empresa que da servicio a domicilio, cuáles son los cuidados que yo le voy a dar al alimento para protegerlo durante el trayecto al domicilio del cliente. O que, por ejemplo, soy una empresa que tiene un comisariato y yo voy a distribuir de mi comisariato algunas salsas o algunas bases o algunos productos a mis diferentes sucursales. ¿Cómo voy a proteger mi alimento hacia mis diferentes sucursales? ¿Sí? La otra es también, por ejemplo, en el caso de los hoteles, si yo tengo room service, ¿cómo voy a proteger el alimento desde que sale de la cocina hasta que llega a la habitación del huésped? Bien. Bueno, ¿cómo se evalúa el distintivo H? Ya les comenté. Hay una lista de verificación que tiene 163 puntos en total. Estos 163 puntos abarcan todo el contenido de la guía. Y en estos 173 puntos hay 28 puntos que son requerimientos críticos. Si se denominan requerimientos críticos porque si nosotros descuidamos uno de esos 28 puntos, corremos el riesgo de enfermar a alguna persona. Por eso se llama requerimiento crítico. Porque si tú no cumples ese requerimiento crítico, hay una muy alta probabilidad de que puedas tener una contingencia o que puedas enfermar a una persona o a varias personas, ¿sí? Y de esos 163, 135 son no críticos. Sin embargo, la norma dice que para obtener el distintivo H tengo que cumplir por lo menos el 90% de esos 135 puntos. O sea que solo puedo fallar 13 puntos no críticos. ¿Por qué la norma me restringe a que sea solo el 90%? O sea, ¿por qué me dice el 90%? Obviamente, cuando ya empezamos a trabajar con conciencia, yo la verdad no me acuerdo de algunos que hayan sacado menos de 98 en alguna de las verificaciones. Normalmente nosotros como consultores, cuando hay las condiciones, buscamos que pues cumplan más del 90%, que no nos conformemos con un 90%. Siempre les he comentado, si es una cuestión de infraestructura, por ejemplo, yo tuve un cliente que el techo, por, por diseño corporativo, pues el techo no podía tener plafón y tenía pues muchas cosas expuestas, entonces no era de fácil limpieza. Entonces, pues por diseño corporativo de la marca, del hotel, no se podía cubrir. Entonces ellos no podían sacar 100%. Y siempre sacaban, como era en el almacén, el mismo techo, bueno, el mismo estilo del techo en el almacén y en cocina, siempre sacaban esos 2 puntos no críticos. Entonces no podían sacar 100. Sacaban todo lo demás muy bien, pero en el techo el diseño del techo no les permitía sacar 100%, pero sacaban de los no críticos arriba del 90%, sacaban el 98%. Entonces, aquí pues ya cada uno de nosotros tenemos que evaluar. No quiere decir que tengo que tener todo a la perfección. Acuérdense que cuando yo inicio con un distintivo H, todos quisiéramos tener 100, 100 a la primera, sobre todo los que ya han trabajado antes coordinando un distintivo H les gustaría sacar 100-100, pero también tenemos que ver que el distintivo H me permite 90% y de ahí yo puedo hacer un plan de acciones correctivas. Y con ese plan de acciones correctivas ir programando, bueno, voy a arreglar el techo. El próximo año ya me voy a sumar esos 2 puntos. Y me faltó este otro punto. El siguiente año puedo cumplir 2 o 3 puntos, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya es a cuestión de las necesidades de cada empresa. Vemos que si el 90% se cumple como mínimo, quiere decir que es que si yo incumplo más del 90%,
14 no conformidades. Hay una alerta ahí. Algo me está indicando de que puedo tener un problema en alguna de las partes. Hay un eslabón que no está muy bien. Entonces, eso me puede derivar en que yo vaya a tener una situación como en un punto crítico. Puedo enfermar personas, ¿sí? Dos puntos críticos, se los voy a mencionar. El primer punto crítico es en la recepción y el punto crítico es el control de la temperatura de los alimentos potencialmente peligrosos o perecederos. ¿Por qué se llaman potencialmente peligrosos? Pues porque pueden enfermar o porque realmente tienen la capacidad por la humedad y nutrientes que tienen de desarrollar rápidamente bacterias, ¿sí? Que se pueden contaminar y pueden desarrollar las bacterias. Por eso nosotros tenemos que controlar la temperatura, porque cuando un alimento se expone a una temperatura ambiente, las bacterias se reproducen más rápido, ¿sí? Entonces, si yo recibo un alimento que está a temperatura ambiente, por ejemplo, un pollo, un pescado, una panela, un queso, no sé cuánto tiempo ha tenido expuesto a esa temperatura. Y cada 20 minutos va a haber una nueva generación de bacterias. Entonces, yo no puedo saber si esas bacterias que traía son patógenas o que causan enfermedad o no. ¿Sí me explico? Entonces, en ese caso, yo lo que tengo que asegurar es que el alimento me llegue a mí a la temperatura segura, que es abajo de 4 grados Celsius, ¿sí? O un alimento congelado, que tiene que ser a menos 18. El sistema PEPS, que es un sistema de rotación para que no se caduquen o deterioren los productos, que es primeras entradas, primeras salidas, en todos los almacenes. Este sistema PEPS lo tengo que llevar en 5 áreas, en el almacén de secos y abarrotes, refrigeración, que puede ser un refrigerador, cámara de refrigeración, y congelación, que es un congelador, y cámara de congelación, ¿sí? Ahí ya son 5 y el de recepción. Luego, controles de temperaturas de los alimentos en refrigeración. Ahí son 4 puntos críticos también, porque son refrigeradores, cámaras de refrigeración, congeladores y cámaras de congelación. Proceso de descongelación en la preparación de los alimentos, cómo se debe de descongelar el alimento. La forma segura de descongelarlo es de pasarlo del congelador al refrigerador, ¿sí? No se debe de descongelar a temperatura ambiente. Se puede descongelar en el horno de microondas y yo señalo mi horno de microondas. En el horno de microondas, o se puede descongelar también directo a cocción. No todos los alimentos se pueden descongelar directo a cocción, según los chefs, porque eso tiene que ver con la calidad ya del alimento, ¿sí? Porque un corte, si lo pones en la plancha directo a cocción, es lo que nos han comentado los chefs, hay un proceso que la carne se hace chiclosa, entonces pues pierde su calidad y a lo mejor algunas condiciones de nutrición. Eh, Muy poco recomendado y es así como que en ocasiones excepcionales descongelar a chorro de agua. No es lo correcto, porque yo les digo, es lo más difícil. Tenemos que garantizar que el agua se mantenga a 20 grados, no se estanque y que el agua con que se está haciendo el proceso de descongelación sea agua potable, perdón, o sea que tenga cloro, ¿sí? Luego vienen las temperaturas de cocción de los alimentos. Dependiendo de lo que vamos a preparar, pues las diferentes temperaturas de cocción, carne y res, carne de cerdo de res en cubo, es 69 grados, carnes rellenas, hamburguesas, también 69 grados, perdón, rellenos y pollos 74, embutidos 74, huevo 69. En el caso de, por ejemplo, si voy a hacer una sopa de verduras, la temperatura de cocción de la verdura es 63 grados o unos camarones 63 grados.
Esas son las temperaturas seguras. Limpieza y desinfección de superficies de trabajo. Aquí, este punto crítico se refiere a algo que ahorita estamos viviendo intensamente con esta situación de COVID. La limpieza y desinfección es que todas las superficies deben de ser lavadas con jabón. En el caso de la preparación de alimentos, se debe de lavar con jabón, enjuagar y desinfectar, ¿sí? Y ya los desinfectantes que se van a utilizar, pues van a ser, pues, el cloro es uno de los más socorridos, porque cuando se usa en las cantidades adecuadas, pues es un producto seguro. El problema es cuando excedemos las cantidades que nos están recomendando. Y podemos desinfectar con agua caliente, arriba de 78 grados, entre 78 y 85 grados Celsius. Ponemos agua a calentar si no tenemos un desinfectante y bueno, pues con eso podemos desinfectar. Acuérdense que nuestras mamás, bueno, en mis tiempos, yo me acuerdo que mi mamá hervía los biberones para desinfectar los biberones para que mis hermanitos o mis hermanos actualmente no se fueran a enfermar. Entonces, el agua caliente también es una fuente de desinfección. Sí, es un buen desinfectante. El cloro, ahí hay otras soluciones para desinfectar. Están los cuaternarios de amonio, están los citrucidales. También está, por ejemplo, el ácido peracético, que son pues productos muy buenos y funcionales en las áreas de cocina. Lavado y desinfección de frutas y verduras también es un punto crítico. En el lavado y desinfección de frutas y verduras, el proceso es, pues bueno, en manojos pequeños, cuando vamos a desinfectar cilantro, perejil, ¿qué más? Acelgas, cosas que son en manojito. ¿Qué tenemos que hacer? Primero quitarle el exceso de tierra y luego ponerlos en manojos pequeñitos. Yo lo que hago en casa, digo, hago en un recipiente solución de jabón, los enjabono, enjuago con agua y luego en un recipiente preparo la solución desinfectante y ahí pongo a desinfectar mis vegetales. En el caso de ya en industrial, igual tenemos que preparar en un recipiente la solución desinfectante o en las tarjas. Todo depende de los volúmenes que manejemos. En el caso de las frutas, verduras, pues esas son pieza por pieza, se lavan con jabón neutro que sea adecuado y aprobado para frutas y verduras. Después se enjuaga con agua limpia y después se desinfecta. Es importante que nosotros respetemos las cantidades que el proveedor nos está indicando. En muchas empresas nos ponen los dosificadores automáticos. Únicamente presionamos un botón y empieza a salir el producto químico en la llave. Aquí lo que es importante es que también tenemos que estar evaluando o monitoreando que la concentración que nos dice el proveedor que va a estar saliendo por la llave sea la adecuada. El proveedor nos va a dar unas tiritas que son indicadoras para poder estar midiendo nosotros la concentración de cloro o de cuaternarios o del producto que él nos haya indicado. Nosotros vamos a estar midiendo que las tiritas realmente tengan la concentración. Y es importante que lo estemos revisando porque muchas veces un dosificador automático depende mucho de la presión del agua. Si hay buena presión normal, va a jalar la cantidad de producto que es. Si hay una presión muy alta, va a jalar mayor cantidad de producto. Y si hay una presión muy baja, no va a jalar el producto. Entonces, por eso es importante que nosotros también estemos monitoreando cuando vamos a desinfectar tanto frutas y verduras como utensilios, que la concentración que está a la salida de la llave sea la que el proveedor nos está indicando que es la adecuada para la desinfección, ¿sí? Control de agua y hielo. ¿Qué quiere decir esto? El control de agua es que nosotros debemos de estar evaluando periódicamente que el agua de la llave esté clorada de 0,5 a 1,5 partes por millón de cloro residual. Esto lo hacemos con un kit de colores, de colorimétrico, donde le vamos a poner una pastillita
que va a ser una efervescencia o unas gotitas que normalmente hace un vidrio a un color rosa. ¿Sí? Si tiene el cloro, va a ser rosa muy tenue o rosa intenso. Entonces nosotros tenemos que estar revisando también continuamente porque las bacterias también pueden venir por el agua. Entonces tenemos que revisar esa parte. Y el hielo también, que el hielo sea a base de agua potable. Me regreso un poquito. Si yo tengo filtros en la empresa para purificar el agua, no me va a salir el cloro residual en las llaves, porque hay un filtro que normalmente retiene el cloro, que es un filtro de carbono activado. Si tengo un filtro de carbono activado, lo que yo tengo que hacer es cada mes, una vez al mes, mandar a hacer análisis al agua para saber que realmente microbiológicamente no se ha pasado ningún microorganismo que me haya contaminado la línea de trayecto del agua. Y el hielo, pues tenemos que comprar el hielo purificado. Debe de venir a base de agua potable o purificado. El hielo que va a ser para enfriar alimentos puede ser potable, pero el que, por ejemplo, que vamos a utilizar para que tenga contacto directo con el alimento, como para enfriar bebidas, debe de ser purificado. O si lo fabrico en la empresa, tengo que hacer análisis también de que realmente hay un sistema de control y de purificación para la elaboración del hielo que está funcionando correctamente. Y las temperaturas de servicio también es punto crítico. Aquí también son dos puntos críticos. La temperatura de servicio es en alimentos calientes y en alimentos fríos. Los alimentos fríos, la norma me permite que sea máximo 7 grados Celsius. La norma pues se emitió en el 2018 la última versión. Bueno, el año pasado se autorizó, pero la última versión es del 2018, fue cuando se emitió para aprobación. Y pues bueno, acuérdense que apenas a finales del año pasado fue que empezó esto de la contingencia. Una de las medidas precautorias que se están recomendando es que de momento los buffets pues o se sirva emplatado, sellado, cubierto en porciones pequeñas o no se monte un buffet. Anteriormente, bueno, nos permitían 7 grados Celsius porque el servicio del buffet es muy ágil. O sea, cuando hay en servicios de buffet a las horas pico, tenemos que hay un flujo de personas muy ágil. Entonces, muchas veces cada 15 o 20 minutos tenemos que estar cambiando la línea de servicio. Y eso nos da una seguridad de que, por ejemplo, si yo tengo mi línea de buffet a 7 grados, pues no voy a exponer tanto tiempo a la zona de peligro, que es donde se reproducen las bacterias. ¿Se acuerdan que les dije que 4 grados es una temperatura segura? Abajo de 4 grados. Entonces, si yo tengo arriba de 7 grados y no lo tengo más de 20 minutos o más de 2 horas, la verdad es que el alimento se considera seguro. Entonces, por eso nos permitían esa temperatura de servicio de 7 grados. Bueno, todavía está permitido. Y los alimentos calientes tiene que ser arriba de 60 grados, porque arriba de 60 grados es una zona segura donde muchas bacterias, si yo tengo ya un alimento caliente que lo cociné arriba de 63, 69 o 74 grados Celsius, quiere decir que ya le destruí la mayoría de las bacterias que pudieran haber estado presentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener una temperatura de sostenimiento para no permitir que las bacterias, que digamos las del ambiente, puedan sobrevivir. ¿Sí? Entonces, a 60 grados voy a eliminar las posibles bacterias que pudieran caerle al alimento. ¿Sí? Estaciones de lavado de manos, punto crítico. Ahorita, alguien me comentó hace algunos días, una evaluadora de distintivo H, una auditora, me comentó, ¿sería el colmo que ahorita en una verificación de distintivo H, que las personas no se supieran lavar las manos?
El lavado de manos, fíjense, nuestras manos se consideran un arma letal si no nos las lavamos. Y ahorita peor. Nosotros tenemos que considerar que nuestras manos pueden ser una fuente de contaminación importante porque tenemos como hábitos muchas veces el tocarnos la cara, el recargarnos. A veces a mí me ha tocado en visitas ver, por ejemplo, que estoy dándoles alguna explicación y pues estoy observando que de repente alguien se recarga en el bote de la basura, ¿no? Pero es de una manera como en automático, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos el hábito de que nos lavemos las manos con la frecuencia que se requiere o que cada vez que yo me toco la cara y estoy preparando alimentos, me tengo que lavar las manos, enjuagar y desinfectar. Toco el bote de la basura, me tengo que lavar y desinfectar las manos. Toco un alimento crudo o una carne, no precisamente un alimento crudo o sucio, y voy a tocar un alimento, por ejemplo, que ya esté listo para servir, por las prisas o lo que sean, pues yo estoy haciendo una contaminación cruzada. Estoy llevando microorganismos o contaminantes de un lugar que los tiene a uno que estaba limpio. Por eso las manos es importantísimo. Ahorita si ustedes se fijan, es las manos, lávate las manos, lávate las manos. Hay una película que ahorita está muy ad hoc, ¿verdad? Que se llama Contagio. Está muy fuerte, pero también esa película inicia con en una cocina y también con excremento de murciélago, por cierto. Entonces, está muy interesante, véanla por ahí, se llama Contagio, y hay una escena muy dramática donde el papá le grita a la niña y le dice, no saludes de mano, no abraces, no beses, no tengas contacto físico y lávate las manos. Entonces, está interesante como esa parte, ¿no? Entonces, estaciones de lavado de manos, las que sean necesarias. Pedimos normalmente, bueno, la norma requiere al menos una estación de lavado de manos en las áreas de preparación de alimentos y una en el área de servicio, en donde están los meseros. O sea, como punto crítico, tenemos 2 estaciones de lavado de manos. Y como punto no crítico, que es una recomendación, en el área de recepción de alimentos y en el almacén. 2 estaciones o facilidades para lavado de manos que serían como requisitos, ¿sí? Y salud de los colaboradores, pues bueno, que no haya cortadas, heridas, punzadas, quemadas, expuestas, porque cuando nosotros nos cortamos, nos quemamos, nos raspamos o hacemos esto, nos mordemos las uñas, normalmente hay un microorganismo que se llama Staphylococcus aureus y hay otro, el Piógenes, creo que es, que lo que hacen ven oportunidad y empiezan a tratar de hacer un proceso infeccioso en la piel, porque para ellos es una puertita que se abrió. Entonces, aunque nosotros digamos, no se me ve la herida, me mordí poquito, entonces, pero el microorganismo sí, entonces está empezando el proceso infeccioso y entonces nosotros empezamos a manipular el alimento con la herida expuesta. ¿Y qué puede pasar? Que ese microorganismo, específicamente el Staphylococcus aureus, lo pasamos al alimento y el Staphylococcus aureus como microorganismo no causa una infección. Lo que causa un problema y serio es la toxina que produce el Staphylococcus aureus, que se llama toxina estafilocóxica. Y esa toxina causa una especie de envenenamiento. Entonces, cuando la persona ingiere el alimento que está contaminado con Staphylococcus aureus, ahí sí puede ser de inmediato que le da un vómito y le empieza a dar ciertos malestares que, bueno, puede generarle serios problemas de salud, ¿no? Entonces, por eso es importante cortadas, heridas, o ahorita, si yo estoy manifestando síntomas de gripe o escurrimiento nasal, también puedo contagiar o contaminar a otra persona, ¿sí? Bueno, me voy a apurar porque ya está el tiempo, ¿verdad? Bueno, el manejo higiénico de alimentos en tiempos de pandemia, chicos, chicas, jóvenes.
Bueno, este lo saqué aquí de varias información de páginas oficiales y seguras. Dice, es seguro que los restaurantes sigan estamos siguiendo todos los lineamientos de tomarle la temperatura a los colaboradores, de que tengan su equipo de protección personal, de que haya la higiene, ¿cómo se llama? La precaución de estar lavándonos las manos constantemente, que mi uniforme lo porto al llegar al establecimiento, perdón, que yo me pongo el uniforme en el establecimiento es seguro. El factor principal de riesgo es la proximidad con otras personas, por lo que dado que tiene una mayor probabilidad de entrar en contacto con otras personas fuera de su hogar. Recoger alimentos es un riesgo mayor que recibirlos. Se establece que lo más probable es que el cocinero de su restaurante local siga los protocolos de higiene y seguridad muy estrictos. Es una de las ventajas que tenemos en las áreas de alimentos, pues que siempre se ha trabajado buscando la seguridad y cuidando la higiene de personal para que nosotros no seamos un vehículo de contaminación hacia el alimento. Aquí ya Distintivo H hace una recomendación de que cuando son alimentos para llevar, se ponga instrucciones, ¿sí? De recalentado o de que yo les recomiendo que pues si actualmente pongamos esas instrucciones de que desinfecte las bolsas y los contenedores antes de consumirlos. También hay una recomendación de que si el alimento es un alimento caliente, puedes recalentarlo porque arriba de 70 grados, creo, 60 y tantos, el virus el SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19 se destruye, ¿sí? Bueno, sí pido que me traigan alimentos a casa. Me estoy poniendo en riesgo a causa de los repartidores. Bueno, una buena regla general es tratar todo lo que entra a tu casa, ya sea comida, correo y todo, como potencialmente contaminado y actuar en consecuencia. ¿Qué es actuar en consecuencia? ¿Ya ves? Desinfectar las bolsas y los Entonces, contenedores. Lávese las manos después de llevarlo a casa, transfiéralo a un contenedor limpio, desinfecte los empaques cuando sea posible y lávese las manos antes, durante y después de cocinar, ¿sí? Y deje de picarse la nariz, ¿vale? ¿Cuánto tiempo sobrevive el virus en las superficies? Bueno, la Organización Mundial de la Salud no ha definido cuánto tiempo sobrevive el microorganismo en las superficies, sin embargo, en la página SeriouSeed ha publicado que los científicos han probado que el coronavirus es durable 24 horas en cartón hasta 3 días en plástico y acero. Ahí porque la insistencia de que se esté el plástico, las superficies metálicas, tenemos que estarlas constantemente desinfectando. ¿Sí? Si es posible contagiarse por contacto con materia fecal de una persona que padezca la enfermedad. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, en caso de que una persona vaya al baño y no se lave las manos correctamente y vaya a preparar alimentos, pues bueno, ¿qué probabilidad hay que sea por COVID? Por COVID, ¿sí? Pues bueno, dice que el riesgo es muy bajo, aunque las investigaciones iniciales apuntan de que el virus puede estar presente en algunos casos en heces fecales o en materia fecal. La propagación por esta vía, perdón, no es uno de los rasgos característicos del brote. Acuérdense que la característica es por contacto o por las gotículas que esparcimos cuando hablamos o cuando una persona estornuda, ¿sí? De todos modos, pues bueno, si hay alguna información, pues se las haremos llegar, también se publicarán en las páginas oficiales. Bueno, importante en nuestros establecimientos, es importante que nosotros sabemos que desde en nuestro restaurante hay varias formas en que puede ingresar el virus, ¿sí? Y cualquier otro contaminante. Hablando específicamente del coronavirus SARS-CoV-2, desde el ballet parking, ¿verdad? O sea, cuando va a recibir al cliente, el cliente puede ser asintomático
y pues desde ahí estamos corriendo un riesgo. Los cocineros que pueden ser asintomáticos si no tenemos como los controles adecuados, en las áreas de juegos también, si no hay los programas o los protocolos, no los estamos siguiendo correctamente, el área de juegos puede ser un área de atención. Los meseros, que son los que tocan los utensilios, los platos, pueden también ser una fuente de contaminación y también nosotros tenemos que cuidarlos a ellos. Personal de apoyo para limpieza de áreas públicas, de mesas, de pisos, de baños, también es personal que también debemos de proteger y que también pueden convertirse en una, ahora sí que en una fuente de contaminación. Los repartidores también pueden ser los que traigan y lleven los virus. También tenemos que ser cuidadosos con el equipo de protección personal, tanto de nosotros como de ellos. En el caso del lavado de loza, en el caso del lavado de loza, aquí es súper delicado. Yo considero que son de las personas con mayor riesgo, porque tanto con COVID-19 como con cualquier otro tipo de enfermedad. Porque en lavado de loza va a llegar siempre el cubierto, el plato, la taza, el vaso que ya tuvo contacto con la saliva y con la boca del comensal. Entonces, esa es una de las áreas que debemos de proteger mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque aquí podemos tener un problema. Si no tenemos los procedimientos o los equipos de lavado de utensilios adecuados y no garantizamos una desinfección correcta, aquí podríamos tener un problema. ¿Sí? Y pues finalmente nuestros clientes, que son con los que gracias a ellos nosotros vivimos, nuestros clientes son los que vienen a dejarnos su contribución y también pues a recibir un servicio. Y pues también nosotros tenemos que protegerlos y también ellos pueden también traernos el virus a nuestro establecimiento. Entonces también pues como que son todas esas áreas que debemos de cuidar y proteger al mismo tiempo, ¿sí? Medidas para los establecimientos, tomar temperatura a todo el personal y a todos los clientes que ingresan, promover el lavado y desinfección de manos constantemente a nuestros colaboradores y hacer la invitación a los clientes al uso del gel, ofrecerles a la entrada, el uso de los tapetes sanitarios, las aduanas, que son el tapete con la solución desinfectante, lavado y desinfección de áreas internas, 5 mililitros de cloro comercial al 13%, perdón, por cada litro de agua, o el que su proveedor le recomiende en la dilución que su proveedor les esté recomendando, ¿sí? Lavado, uso de jabón y agua para enjuagar y desinfección de áreas externas. Ay, perdón. ¿Sí? Y de contacto común, tales como pasamanos, perillas, apagadores, cabrillas, entre otras. Aquí la concentración recomendada es más alta, es de 10 mililitros de cloro por cada litro de agua, ¿sí? Y acuérdense que esta recomendación es cloro comercial, como Cloralex o que vienen al 13%. No, perdón, corrijo. El comercial es más bajo, es 6%, perdón. Es más baja la concentración, es 6%. El industrial o más concentrado es el que viene al 13%, ¿sí? Mantener la distribución de las mesas de acuerdo a lo establecido. Fíjense que uno de los errores que se cometieron ahorita en las aperturas, algunas personas quitaron mesas para ver que, pues, como que el espacio estaba más amplio y que había una mesa, solo muy pocas mesas. Y entonces, pues, visualmente, pues sí hay pocas mesas, pero se estableció que se debía de tener la capacidad del 50%. Entonces, si quitaste mesas y tenías una capacidad para 80 personas, quitaste la mitad de las mesas, ahora te va a quedar para 40. Visualmente, si yo, vamos a suponer, fuera una inspectora, llego y te hago una revisión y veo que tienes 25 mesas, te voy a decir, oye, tienes más del 50%. Y tú me puedes decir, pero es que mi aforo es de 80 y quité mesas. Bueno, pero visualmente ahorita tu aforo es de 40.
deberías de tener 20 personas, no 25, ya estás excediendo el número. Entonces es importante que no quiten mesas, que dejen las mesas y hagan solo la señalización de las mesas que no pueden ser utilizadas y las que sí pueden ser utilizadas, ¿sí? Entonces esa parte va a ser como fundamental, ¿sí? Valet parking, solicitar permiso al cliente para desinfectar las manijas, volante, palanca, o sea, todo lo que él va a tocar y que tocó el dueño del auto, ¿sí? Y tener mucho cuidado con, pues ahora sí, con las vestiduras del auto. Preferentemente aquí puedes usar alcohol en atomizador y no el cloro, porque ya ven que el cloro sí podríamos despintar las vestiduras. Las hostes, pues bueno, lo que les comentaba, ofrecer desinfectante a base de alcohol al cliente, lavado y desinfección de la vajilla, cubiertos, vasos y tazas, cuidarnos unos a otros constantemente siguiendo las recomendaciones del sector salud, pensando en que, pues bueno, así como nosotros no quisiéramos ser contagiados, pues que en caso de que por alguna circunstancia nosotros fuéramos positivos, pues tampoco contagiar a otra persona, ¿sí? Si somos asintomáticos. Y esta parte, bueno, importante, de veras, importante. El hecho de que ahorita COVID-19 sea la preocupación de todos actualmente por su fácil contagio y rápido contagio, no indica que las otras bacterias, virus y parásitos estén de vacaciones, ¿sí? De hecho, de broma decimos, ya no sé qué me da más miedo, si el dengue o el coronavirus, ¿verdad? Entonces, pero qué feo sería que fueran las dos juntas. Esperemos en Dios que no se presente, ¿verdad? Pero todas las demás bacterias, virus y bichos andan deambulando por todos lados. Entonces, lo que tenemos que hacer es también nosotros recordar esto y tener en cuenta que las medidas que nosotros tomemos, pues van a ayudar a disminuir tanto el SARS-CoV-2 como todas las demás bacterias, ¿sí? Y eso para que le dé más seguridad a sus clientes. Pues bueno, creo que es todo. Ah, es que este es un videíto, miren. Es un videíto para que vean el video de las bacterias, cómo se mueven. Ok. Reitero, en los momentos difíciles nos ayudará el apoyo mutuo y la solidaridad. Antier escuchaba un tema que decía la solidaridad como vacuna ante esta situación que estamos viviendo. Pues de mi parte es todo. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Vamos a verlas aquí en el chat. Ok. Muchas gracias. Gracias, Almita. Ok, para Oli, que si se, sí, bueno, era lo que comentábamos hace un rato, que si se puede facilitar mediante correo electrónico la presentación. Sí, con mucho gusto les mandamos la presentación y también la presentación ha sido grabada y yo creo que en unos días les vamos a decir a través de nuestras compañeras de Sectur cómo van a poder tener acceso a todos los webinarios que se han proporcionado. Ok. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta en específico? Porque, bueno, aquí hay muchos saludos, muchas gracias y comentarios. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Faustina, por la información.
Fíjate que tengo dos dudas. Me integré unos minutos después, pero no sé si lo mencionaste, pero quiero preguntar acerca de la desinfección para superficies y alimentos. ¿Aplica utilizar agua oxigenada, por ejemplo? Superficies y alimentos, bueno, no, hay una tabla de la EPA donde vienen como una serie de productos recomendados. Sin embargo, lo que más se está haciendo es ácido hipocloroso, hipoclorito de sodio, sales cuaternarias de amonio en superficies que no tienen contacto con el alimento. Ácido peracético, son de los que más me acuerdo, pero agua oxigenada, mira, puedes usar el agua oxigenada, pero yo no te recomiendo porque tienes que ver como las indicaciones en qué concentración te la están recomendando para una superficie. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros como consultores de distintivo H? En el uso de productos químicos. Nosotros les pedimos que tengan una ficha técnica y una hoja de seguridad y que ya sea de uso comercial o de uso de una empresa que sea confiable, que te dé la información. Porque una ficha técnica te va a dar toda la información de cómo vas a usar el producto, ¿sí? No más ni menos. Eso te va a dar la garantía. ¿Por qué? Porque el proveedor ya hizo una evaluación que se llama reto microbiano. Con este reto microbiano, el proveedor que hizo varios ajustes de cantidades y tiempos de contacto para que un producto químico desinfecte estos dos elementos se tienen que dar, concentración y tiempo de contacto. Si el proveedor hizo una prueba con 5 mililitros, 5 minutos y el 99.999% de los microorganismos se murió en 15 segundos, quiere decir que el producto es un bactericida y es bastante confiable, ¿sí? Entonces el proveedor te va a decir, no 15 segundos, te va a decir 5 minutos es suficiente en esa concentración y en ese tiempo de contacto, ¿sí? Si tú vas a utilizar agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, entonces tú tienes que ver que algún proveedor que te lo recomiende te diga qué cantidad y qué tiempo, ¿sí? En qué concentración y qué tiempo, ¿sí? Por eso los productos que yo les menciono son productos que, por ejemplo, diferentes proveedores los vas a encontrar en el mercado y ellos te van a dar esa ficha técnica y te van a dar también la hoja de seguridad para saber qué hacer en caso de que tengas un accidente con cualquiera de los productos que te vendan, ¿sí? Ah, ok. Me refería porque ahorita que se pusieron de moda en los accesos a restaurantes los tapetes para los pies de los comensales, el cloro no ha sido una buena opción porque pues puede, como bien mencionabas tú, despintar los pantalones a la hora que están haciendo la fricción y por ahí vi esta opción de aplicar agua oxigenada y pues como esta no despinta, pensé que podía ser, pero entonces no tenemos como la certeza porque desconocemos esta prueba microbiológica de la efectividad y así. Sí, pero puedes usar las sales cuaternarias de amonio. Va. Por si es para los tapetes, usa las sales cuaternarias de amonio. Ahí no tendrías ningún problema. ¿Sí? Muy Perfecto. bien. Muchísimas gracias. Faustina, tenemos una pregunta de aquí de un laboratorio